Hola, nosotros somos el equipo La Reforma y a continuación les daré los personajes y quién los va a representar. Mi compañera Alondra representará el personaje de Benito Juárez, mi compañera Lisette representará el personaje de Manuel Romero Rubio y yo representaré el personaje de Guillermo Prieto. A continuación, el personaje Benito Juárez dará el subtema contexto histórico y parte de su legado. El personaje Romero Rubio dará los subtemas de consecuencias y causas. Y el personaje de Guillermo Preto dará los subtemas de desarrollo del movimiento y un breve. Yo, como presidente de México que fui, me honra hablarte sobre este tema. Yo soy Benito Juárez y tuve el privilegio de ser el líder en este mando sobre el movimiento de la Reforma. Este movimiento buscaba transformar estructuras políticas, sociales y económicas que teníamos en nuestro país llamado México. Todo esto lleva a cabo a que en el siglo XIX la Iglesia Católica nos tenía restringidas diferentes cosas en nuestro país y nos limitaba la justicia y la libertad. Y para ello fue que surgieron diferentes cosas como un sistema político laico y diferentes leyes que nos ayudaron a que pudiéramos lograr este movimiento, que fue la ley Juárez, la ley Lerdo y la ley Iglesias, que fueron muy importantes para este periodo. Las leyes fueron integradas por los años 1885 y 1860, que fue cuando nos empezó a ayudar a que impulsáramos este movimiento y lográramos que todo esto se llevara a cabo. Fue así que con estas leyes llegamos a distintos conflictos armados, los cuales lo llamaron las guerras de la Reforma. Y esto nos ayudó a tener un país más democrático, soberano y sobre todo laico. Fue así que esta implementación de estas leyes nos ayudó a que todas estas bases se sentaran y los conflictos bajaran y pudiéramos tener un margen junto con la Iglesia y el Estado. Independientemente de todo esto, nosotros dejamos un legado el cual nos ayudó bastante porque fue un esfuerzo de todas nuestras luchas y fue que así dejamos estructuras políticas, económicas y fue lo que hizo que profundizáramos más sobre esto y fue como un legado que le dejamos a México, que fue nuestro país. Para esto tuvimos una separación de Iglesia con el Estado y ante la ley para llegar a distintos acuerdos, pero que sin que se unieran y poder tener una libertad democrática. Uno de nuestros más legados fue la Constitución, que fue promulgada en el año de 1857, lo que nos ayudó a tener una división entre la Iglesia y el Estado. Nos ayudó a respaldar nuestros derechos humanos, a tener un México soberano y democrático. Y esta constitución también fue base de nuestro sistema político. También uno de nuestros legados fue que pudiéramos invertir en la educación del Estado, en la infraestructura y la economía del país. En resumen, todo este movimiento que fue alzado por mí y por mis demás compañeros fue lo que sentaron nuestras bases para tener un México en desarrollo y pudiera ser una modernización de nuestro país. A continuación, mi compañero Guillermo Prieto, interpretado por Eric, les explicará. Recuerdo que todo comenzó en 1854 cuando un grupo de liberales, encabezados por Juan Álvarez, lanzaron el plan de Ayutla. Yo recuerdo que en ese tiempo era un joven que creía en la igualdad y en la justicia, así que me sumé al movimiento. La lucha fue intensa y sangrienta. Recuerdo que en 1855 las fuerzas liberales, lideradas por Benito Juárez y Juan Álvarez, lanzaron una serie de ataques contra fuerzas conservadoras. Yo en ese tiempo era un joven periodista que llevaba pues esta guerra, ¿no? Y yo estuve al tanto de todo, tanto como muertes, y yo veía el sacrificio de los soldados. En
y se promovieron los nuevos principios de la democracia liberal y los derechos individuales. Yo me sentía, digamos que orgulloso en cierta parte porque contribuí en esta constitución, ¿no? Pero sin embargo la lucha no había acabado ahí. En 1858 estalló de nuevo esta guerra de la Reforma que enfrentó a los liberales contra los conservadores. Después de eso, en 1861, recuerdo que las fuerzas liberales lograron el triunfo, se llevaron el triunfo y se estableció un gobierno liberal en México. En resumen, puedo decir que la reforma en México fue un proceso emocionante y lleno de desafíos, ¿no? Y puedo decir que yo como liberal y periodista, me sumé a la lucha por la justicia y la democracia, ¿no? Y me siento por una parte orgulloso de haber contribuido en este movimiento y haber logrado pues el triunfo, ¿no? El triunfo de la causa liberal. A continuación continúa con la explicación mi compañero Romero Rubio. Bueno, como Manuel Romero Rubio te diría que la reforma fue un hecho histórico bastante complejo e intenso, que cambió completamente la historia de México. La reforma trajo una serie de consecuencias, entre ellas está que el Estado se separó de la Iglesia, lo que significa que la Iglesia ya no podría hacerse cargo ni de la educación ni de la política. Otra consecuencia fue la creación de la Constitución de 1857, la que establece que tendríamos una democracia liberal y derechos individuales. Esto fue un gran avance, ya con la Constitución anterior había sido muy restrictiva y no cubría los derechos de los humanos como la que lo hace ahorita. Sin embargo, la reforma trajo consigo una serie de violencia, matanzas. Esta reforma, que duró de 1858 a 1861, fue bastante violenta, ya que hubieron muchas personas muertas, duró mucho tiempo, demasiadas matanzas, todo fue muy, muy rápido y pues murieron demasiadas personas y demás. Fue un periodo muy sangriento y más aparte la economía del país se vio afectada muy drásticamente y tardó bastante tiempo para poder recuperarse de aquellas matanzas, de cómo bajó la economía y pues demás. Una de las causas que yo recuerdo fue el centralismo y la dictadura de Santa Anna. Todo el mundo estaba descontento con aquella dictadura porque no se lleva a cabo nada y estábamos aterrorizados por eso. La falta de las libertades y el poder en la mano de un solo hombre había generado mucho descontento pues en todas las personas de México y había mucha atención y pues de ahí fue una de las causas que yo recuerdo que había pasado. La Constitución de 1835 había generado un gran descontento, ya que no permitía que todos tuvieran derechos y esto no permitía la participación de terceras personas sobre pues el poder. Otra causa de la que yo recuerdo fue la desigualdad social. En ese entonces yo recuerdo que había mucha desigualdad social, existían grupos, eran los ricos y los pobres. Y eso fue una de las causas que también disparó y se disparara tal hecho. A los pobres los trataban como esclavos, mientras que los ricos para ellos en ese entonces eran como los reyes y los que mandaban ahí.
La gente estaba muy descontenta con este hecho, ya que no los tomaban por igual, y esta fue una de las causas también por las que se disparó la reforma. Estas son todas las causas y todas las consecuencias que yo logro recordar de aquel hecho que ocurrió en 1858 a 1861, llamado la Reforma. Pues eso fue todo sobre el hecho histórico de la Reforma. Por acá les estaré dejando las fuentes de toda la información que saqué, y pues eso es todo. Muchas gracias.